¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí saludándolos desde la Iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México. El día de hoy continuamos con este discipulado tan importante acerca de los fundamentos de la vida cristiana. Y el día de hoy tenemos un tema hermoso, preciosísimo, lleno de gracia. Se refiere precisamente a esos dones que Dios nos ha dado a sus hijos, los dones de la gracia. Y pues vamos a iniciar con algunas escrituras que van a ser nuestra base para este estudio. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y pues bueno, vamos a comenzar con una lectura que seguramente conocemos muchos. Está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. Dice: No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos, como se les llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y después, en la primera carta del apóstol Pedro, en el 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí, y bueno, vamos a seguir viendo que estos dones que Dios da, estos no son irrevocables, son irrevocables, no se pueden quitar. Dios los da y no los quita después, te portes bien o te portes mal. Dice en Romanos 11:29, porque son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Dios te ha llamado. Él no se va a arrepentir nunca de haberte llamado. Siempre va a estar ese llamado ahí para ti. Y estos dones que Dios te da también siempre van a estar allí. Depende de ti si los vas a usar, si no los vas a usar. Muy bien, en Romanos 12:4-8 dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. En 1 Corintios 12:27-31, también nos habla acerca de todos estos dones en el cuerpo de Cristo, y dice que hay apóstoles, profetas, maestros, quienes hacen milagros, los que también sanan, y los que tienen esa ayuda, que pueden dar esa ayuda en todo momento, los que pueden administrar, los que tienen don de lenguas, es decir, todos esos talentos, todos esos dones que nosotros tenemos, podemos ponerlos a servicio de la iglesia.
Claro que no todos van a ser apóstoles, ni todos van a ser maestros, o todos profetas, ni todos van a hacer milagros, ni todos tienen dones de sanidad o de lenguas, o sea, no es que, como somos un cuerpo, pues cada miembro tiene diferente función. Claro que aquí nos recomienda el apóstol Pablo que procuremos los dones mejores y también nos muestra el camino más excelente, que es el del amor. Si no, de nada sirve ninguno de estos dones. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar con lo que es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, aquí dice que es el otorgamiento del Padre de su misericordia y favor inmerecido a nuestras vidas. Entonces nosotros sabemos que esta gracia se refiere a lo que el Señor, a lo que Dios nos da a cada uno de nosotros sin merecerlo, porque si nos vamos a lo que merece cada uno de nosotros, pues no merecemos nada. Realmente lo único que merecemos pues es el castigo y es la muerte por los pecados que hemos cometido. Pero sin embargo, Dios en su misericordia nos otorga estos dones. Además de que no nos toma en cuenta el pecado, además de eso, todavía nos regala de sí mismo en su generosidad y en su misericordia. Ninguno entonces merece la bondad de Dios, pero Dios la ha mostrado, y como una prueba de esto es de que dio a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. De la misma manera, tenemos un llamado, cada uno de nosotros tenemos un llamado para servir a nuestro Dios. Y además nos da la autoridad para que podamos realizar la obra en su nombre. Esta gracia, este favor totalmente inmerecido, es el fundamento de toda nuestra vida y de todo nuestro servicio. Realmente, si no tuviéramos esta gracia, pues estaríamos actuando por nuestra propia cuenta y entonces tendríamos resultados muy, muy limitados. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, tenemos este llamado particular y personal y específico para cada uno. De acuerdo a la voluntad de Dios, Él es el que decide qué don, qué llamado vamos a tener cada uno y la medida en que lo vamos a tener. Realmente no es de que uno sea mejor que otro, simplemente somos diferentes y por lo tanto no todos podemos estar haciendo lo mismo, porque Dios nos conoce y sabe qué es lo que podemos desarrollar de mejor manera, de acuerdo a lo que Él ya ha puesto en nuestras vidas y de acuerdo a lo que hemos sido preparados. Dios nos capacita. Este llamado, entonces, debe ser apreciado, debe ser valorado y tenerlo en alta estima. No es algo que tengamos y que desechemos simplemente, sino que si tenemos realmente el privilegio de ser llamados para el servicio de nuestro Dios, tenemos que apreciarlo y tenemos que desarrollarlo con gratitud, sabiendo que somos privilegiados al poder tener y desarrollar este llamado. Necesitamos también ser diligentes, necesitamos pulir los dones, los regalos, los talentos que Dios nos ha dado y usarlo de la mejor manera posible, no en nuestro propio provecho, sino en el provecho del cuerpo de Cristo, de las personas que están a nuestro alrededor. Recordamos la parábola de los talentos. Entonces, todos recibimos talentos, por lo menos uno. Y ahí valdría la pena preguntarnos, ¿no? Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, oye, ¿qué hiciste con los talentos que te di? No, pues no me diste ninguno. ¿Cómo no? Si tú sabías dibujar, dibujabas bonito. Ah, pues eso yo lo hice en kinder y después se me olvidó. Malo, porque no era para que lo hicieras en kinder nada más, sino que lo hicieras en beneficio del cuerpo de Cristo, ¿verdad?
Entonces dice la segunda carta a Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tenemos ese fuego del don de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Quizá lo tengamos más desarrollado, quizá menos, pero de que lo tenemos, absolutamente todos lo tenemos. Entonces, esta gracia es la que nos va a permitir recibir estos dones, estos regalos de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, y entonces vamos a trabajar con ellos. Estos dones lo que van a hacer es señalarnos el camino o la forma en la cual los vamos a estar también utilizando, por la misma naturaleza que tienen. Entonces, los encontramos, vemos para qué pueden servir y los ponemos a trabajar desarrollándolos. No podemos ser negligentes, tenemos que trabajar para poderle entregar buenas cuentas cuando estemos delante de Él. Esta es una realidad en la vida de cada uno. Nadie puede decir que no tenga dones. Todos tenemos dones. Todos somos buenos para algo. Nada más la cosa es de que lo desarrollemos, de que tengamos la confianza de que lo podemos desarrollar, que Dios nos está respaldando y que podemos hacerlo. Así es. Muchas veces he escuchado a las personas que preguntan, pero ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don y cómo puedo utilizarlo? Bueno, pues aquí están, o sea, todos estos que hemos visto, pues aquellos que tú sientas como más fáciles, más cercanos, o si no, pues experimenta. O sea, prueba. Y si estás viendo que por una línea hay más resultados, bueno, pues entonces es más seguro que por ahí es el don que Dios te dio. Pero pues Dios te puede usar en cualquier momento para cualquiera de los dones en un momento determinado, ¿no? Como una operación de parte de Dios. Pero experimentar es... Experimentar, o sea, tú te puedes dar cuenta para qué eres bueno. O sea, no hay que buscar mucho, ni hay que irse de retiro a algún lado místico para saberlo. O sea, en tu vida diaria, ¿para qué eres bueno? ¿No? ¿Qué te ha dicho la gente que haces bien? Que ve en ti, ¿no? Entonces, pues hazlo, desarróllalo y por supuesto que vas a tener el respaldo. Entrégaselo a Dios para que entonces pueda ser fructificado. Claro. Bueno, y en cuanto a estos dones de la gracia, ¿qué es ese don? Esta palabra de don se relaciona con la palabra gracia precisamente. Entonces vienen de la misma raíz, carisma, don, y cariz, gracia. Carisma, cosa que tiene que ver con la gracia. Es un asunto de la gracia de Dios. Y es la expresión o el resultado de la gracia de Dios que se desata por medio del Espíritu Santo en nuestra experiencia de vida. Entonces, nosotros estamos expresando ese vislumbre de gloria de parte de Dios al mundo. Es esa luz que estamos reflejando como vasos de barro para el Señor. Así es. Nosotros nos podemos dar cuenta que hay personas que tienen gracia, hay personas que caen bien, hay personas que son favorecidas. ¿Por qué? Pues porque tienen algo. Bueno, pues esa es carisma. La gracia, es el carisma, es la gracia de nuestro Dios. Ya que lo identificamos, ahora ya podemos desarrollarlo. Vamos a ver acerca de los dones que se les llama en este estudio dones corporales. Como que al principio yo cuando lo leí me saqué un poquito de onda, porque dije, ¿qué es eso de los dones corporales, no? Son dones que da el Espíritu Santo y los da al cuerpo y para el cuerpo de Cristo, por eso son dones corporales. Entonces el cuerpo de Cristo, recordamos que es la iglesia. Y entonces son dones que Dios da a la iglesia para la misma iglesia. Y por lo tanto están relacionados con las personas, porque las personas somos la congregación de los creyentes, la congregación de los santos. Y somos santos no porque seamos buenos, sino porque Dios nos ha escogido. No nos equivoquemos, a veces las palabras las usamos un poquito mal.
Dice la palabra en Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Aquí voy a recalcar el verso 4 que dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Quiere decir que si nosotros tenemos la salvación, si nosotros estamos dentro de este cuerpo de Cristo, entonces Dios se va a encargar de que tengamos estas manifestaciones, que tengamos estas evidencias de que formamos parte de este cuerpo. Y entonces vamos a ver señales, vamos a ver prodigios, vamos a ver milagros, vamos a ver los dones de la gracia del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, si nosotros estamos realmente, si somos realmente parte de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo. Cada uno de estos dones está relacionado con otros. Quiero decir, normalmente no actúan solos, sino que van a estar actuando, van a estar funcionando unos con los otros, no nada más dentro de la misma persona, sino de diferentes personas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora que fuimos a la montaña en Sonora, bueno, pues ahí nos encontrábamos con que uno, por ejemplo, hablaba en lenguas, mientras otro interpretaba. Entonces ahí vemos dos dones diferentes que están relacionados en dos personas distintas. ¿Y todo esto para qué se hacía? Pues para beneficio, para edificación, para bendición del cuerpo de Cristo. ¿Ah? Entonces, estos dones están disponibles para todos los miembros del cuerpo de Cristo y van a contribuir entonces a esta armonía. Todos tenemos por lo menos uno, pero todos tenemos más de uno, en verdad. Seguramente. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y esto es importante. No es para nuestro propio beneficio, es para beneficio del cuerpo de Cristo. Así es, para eso edificación, que no se nos olvide. Para edificación, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a entrar en materia y vamos a ver los dones del Espíritu Santo. El primero que vamos a ver es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la habilidad de buscar y aplicar la verdad de Dios a la vida por revelación divina, declarando los pensamientos y los planes que Dios tiene como ayuda para manejar una situación particular. Esto es cuando platicamos con alguien y pues hay algún problema, alguna situación y el Señor revela cuál puede ser la solución para eso o cuál puede ser el origen de eso o puede para que se pueda resolver una situación específica. Eso es muy bueno, lo vemos también en que Salomón tenía ese espíritu de sabiduría, era el hombre más sabio, ¿verdad?, que ha habido, y en esa situación en la que llegaron las dos mujeres que se habían comido a uno de los hijos, y que por causa de la hambruna, y que pues llegaron con el otro hijo y lo reclamaban como propio, y pues Salomón dijo, bueno, pues pártanlo a la mitad y pues ya cada quien se queda con su mitad. Entonces la madre del hijo, la verdadera madre del hijo, pues clamó y dijo, no, pues mejor dénselo a ella para que pues, siguiera con vida. Esa es una sabiduría que solamente podía venir de Dios, y bueno, todo el mundo tuvo miedo, porque era una sabiduría que nadie se hubiera imaginado para sacar a la luz esa verdad. Entonces, esa sabiduría la tenía Salomón. Dice que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y también en otro pasaje, en Lucas 20, del 20 al 26, vemos al Señor Jesús
cómo estaban acechándolo para ver si que cometiera algún error para entonces entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Pero el Señor, o sea, le preguntaron que a quién era, si era lícito darle tributo al César o no. Entonces querían caerle, ponerle una trampa, pero el Señor, pues con toda la sabiduría de Dios, les dijo, a ver, enséñenme esa moneda. Y en la moneda, hasta la figura del César, dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, ya no pudieron decir nada, dice que estuvieron maravillados de su respuesta y se quedaron callados. Esa es la sabiduría de Dios para este don, es la base de nuestro acercamiento hacia las personas. Sin este don, pues vamos a andar a ciegas, vamos a estar planeando cosas en nuestras fuerzas si no tenemos la guía de Dios y la sabiduría para hacer su obra, para crecer y para edificar su iglesia. Esto nos permite ver las cosas y las personas como Dios las ve, nos da la habilidad de lo que Dios quiere, o los diseños que Dios quiere para que nosotros sigamos esa dirección que necesitamos tomar. Y si no necesariamente nos da un mensaje hacia otra persona, sino más bien es el mensaje recibido directamente del Señor, con esa percepción de lo que Dios quiere y el entendimiento que son necesarios en ese momento específico, ¿no? Así es, porque solamente Dios puede discernir las intenciones del corazón. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Jesús, bueno, pues obviamente la pregunta que le hicieron tenía una doble intención. Ya la habían pensado, ya habían dicho, bueno, si dice que sí, lo vamos a acusar de esto. Y si dice que no, lo vamos a acusar de esto otro. Ya lo tenían hecho, ya lo tenían formadito. Pero nunca se esperaron que les diera esta respuesta. ¿Por qué? Pues porque Jesús sabía cuál era la intención de esa pregunta. Y entonces respondió de acuerdo a eso para que no lo pudieran atrapar. Que además es cierto, No nada más fue una respuesta engañosa, sino que fue una respuesta totalmente cierta. Bueno, vamos al segundo, que es la palabra de ciencia. Es la habilidad de saber la verdad por la impresión del Espíritu Santo, por revelación divina, conociendo hechos en cuanto a una situación o persona. Entonces, mediante este don nosotros podemos conocer cosas que de otra manera no habría manera de que las conociéramos. Aquí hay un par de ejemplos, los voy a leer. El primero de ellos está en la segunda carta a los Reyes, el segundo libro a los Reyes, 6 del 8 al 12, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declaran ustedes quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey de Siria pensaba que alguien lo estaba traicionando y que lo que decían en secreto, alguien iba y se lo decía al rey de Israel para que no lo atraparan. Pero no era así. Aquí, pues uno de sus siervos, mal visto, dice: no, señor, pues lo que pasa es de que Eliseo, pues puede saber qué es lo que estamos hablando aquí en secreto, porque Dios se lo revela. Y él se lo dice al rey de Israel. Entonces, pues, no es que alguien te esté traicionando, es de que pues no hay forma de que se le pueda engañar, ¿no? Entonces, esto es la palabra de ciencia. Que podamos saber algo que a lo mejor alguien tiene oculto desde toda su vida, que nunca lo ha platicado a nadie, y el Señor se lo puede revelar a su siervo en un momento dado, por supuesto, con un propósito.
Claro. No para andarlo ahí ventilando, Claro. ni para andar chantajeando a la Pero gente. muchas veces una enfermedad que no se ha sabido diagnosticar bien, o un medicamento o un remedio muy sencillo, o sea, tómate un vaso de agua con limón. ¿Cómo? Pues tú tómatelo, o sea, y se lo toma y se alivia, ¿no? Por ejemplo, porque ha recibido esa palabra de sabiduría de parte de ciencia, de parte ciencia, de Dios, ¿no? O puede alguien estar luchando, tiene un problema ahí de carácter, de personalidad, y entonces Dios le puede decir a una persona lo que tiene es que le falta perdonar a su papá por esto que le dijo cuando tenía 3 años. No, pues el Señor ni siquiera se acuerda de lo que pasó, pero sin embargo eso es lo que no le permite avanzar, por decir algo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que puede manejar el Señor a través de este don de ciencia. Entonces, esto por supuesto nada más recordamos, es con el propósito, con el fin de edificar a la iglesia, ¿verdad? Siempre debemos tener esto en cuenta, no es para ningún otro propósito, sino para edificar a la iglesia. Inclusive, en cuanto a estos dones, también se necesita tener mucha prudencia. A veces no es un buen momento, aunque sepamos las cosas, no es un buen momento, sino hasta que Dios lo determina como tal. Te puede dar la impresión de lo que está pasando, pero pues a lo mejor está en público, a lo mejor hay personas ahí que no deberían de escuchar, entonces lo reservas, ¿no? Dices, no, necesito hablar contigo en privado. Claro. Esa parte y ya le dices el problema, ¿no? Bueno, pues el don de fe, o sea, no es la fe para salvación, es una fe que es más grande, es una fe sobrenatural, es la habilidad de confiar en Dios más allá de lo probable, o sea, más allá, o sea, hay gente que tiene una fe increíble, que verdaderamente mueve montañas. Es también para levantar la visión de los demás, o sea, esta fe, cuando alguien de fe te habla, también tú te levantas. Te contagia, ¿no? Te contagia, ¿no? Esta es una fe muy grande. Es la capacitación divina de confiar y estar seguros de que Dios va a demostrar su poder en una situación determinada. Y tenemos como ejemplo a Josué cuando estaba peleando y que contra el amorreo, y entonces pues vio que ya se estaba haciendo de noche y pues necesitaban ganar esa batalla, y pues le dijo al sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón, o sea, hablar al sol y a la luna para que se detuvieran, pues es algo impresionante, y que el Señor escuchó a un hombre y que lo hizo, ¿no? Que lo hizo, hasta que la gente ya se vengó de sus enemigos. Entonces el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Entonces muchas veces el Señor nos habla. En este caso son situaciones de la creación, como en el caso de Jesús también, cuando va en la barca, cuando calla a la tempestad, ¿no? Que la calla, cómo obedece, porque pues es esa fe. Al final les dijo a sus discípulos, les dijo, ¿por qué están así, tan asustados, no? ¿Que no tienen fe? O sea, es un reclamo de parte de Dios, ¿no? Y bueno, nosotros en nuestra vida, pues lo hemos visto constantemente. Bueno, últimamente ha sido muy evidente que hemos ido a lugares donde tiene que hacer frío y no hace frío porque hemos rogado a Dios que no haya frío, o al revés, ¿no? Que si hace mucho calor, que no haga tanto calor y que no llueva, o cosas así, y verdaderamente sucede, ¿no? Y esta fe también se puede ir desarrollando y creciendo, y eso es
pues muy bueno, porque a medida que vamos caminando con el Señor, vamos teniendo mayor alcance, mayor visión y mayores milagros en nuestra vida vamos viendo a medida que nuestra fe crece, ¿no? Así es. Este don de fe es algo muy impresionante y y sí, como decíamos hace un ratito, es algo que pues si alguien lo tiene, te contagia, ¿no? Con esta fe, con esta confianza, con esta certeza de que va a ocurrir un milagro y efectivamente ocurre, Sí, sí, ¿no? ocurre. Y tú te quedas pues impresionado, pero bien impresionado, ¿no? No sorprendido realmente porque lo estás esperando. Hay veces que esperamos y oramos por un milagro y llega el milagro y dices, ¿qué pasó aquí? No, pues es que pues para eso estás orando, ¿no? Por eso lo estás pidiendo. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque el don que sigue es el de sanidad y yo creo que nos tardaríamos un poquito en desarrollarlo. Vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar la próxima clase, vamos a terminar con los dones y con los dones de servicio que también son importantes y que son parte de estos dones de corporales que se les llama aquí. Entonces vamos a orar, esposita, Sí. por favor. Pues Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, porque pues realmente, mi Dios, pues abre nuestros ojos, danos esa pasión, Señor, y ese agradecimiento, Padre, de recibir estos dones que tú has dado a los hombres, Señor, para edificar tu cuerpo, que son sobrenaturales, son maravillosos, Señor. Estamos, pues, siendo partícipes, Padre, de tus maravillas, de tus milagros, de tus prodigios, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque pues eso es divino, es algo divino, Señor, que tú nos estás regalando para que podamos edificar, Señor, a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que seamos agradecidos con ellos, que no seamos negligentes, Señor, sino que pongamos a ejercitar, a trabajar, Señor, esos dones para la edificación de quienes nos rodean, Señor, que podamos generar ese ambiente que sea propicio, Señor, para que el reino de los cielos pues esté donde nosotros estemos, Señor, que en todo momento, no nada más en la iglesia, sino en nuestro hogar, en todos lados donde nos encontremos, Señor, podamos nosotros ejercitar estos dones y que podamos encontrar, Señor, aquellos dones, Señor, que tú has dado específicamente a cada uno, Señor, y que no los guardemos, sino que los demos con toda liberalidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana y continuamos con este tema. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones.